Buenas tardes, Sandra. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar. Dije buenas tardes. Hola, buenas tardes, Brian. Vamos a esperar que nos conectemos todos. Me falta, ahí viene Bolívar Andrés. Chévere. Solo me falta Andrés nomás. Profe, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Nos falta Bolívar Andrés, pero... Profe, buenas tardes. Sí, estoy aquí. Ay, sí, cierto, me falta entonces Andrés. Cierto que estás aquí, perdón. Me falta Andrés Yomiquinga. Y sí lo necesitamos, Andrés, porque justo ahí viene. El hombre más esperado ese es Bolívar. No, me sigue faltando. Porque vamos a hacer como habíamos quedado y como les indiqué a través del chat. Vamos a empezar, quisiera empezar más bien con las rondas de entrevistas. Vamos a hacerlas privadas. Es decir, nos vamos a abrir en parejas a unas aulas independientes donde puedan conversar tranquilamente, ¿no? Pero no lo podemos hacer hasta que nos llegue Andrés Yomiquín. Así es que, pues, mientras tanto y hasta que llegue, podemos hablar un poquito sobre la retroalimentación de los laboratorios. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo están las notas, porque en realidad sin Andrés Yomiquinga, pues estamos incompletos. Entonces, déjenme mostrarles acá. Esta no es la que les quería mostrar. Déjenme ver por acá las notas. Ahora sí. Ok, entonces aquí tenemos en esta columna las notas de laboratorio 1. En general, quisiera decirles que estoy contenta con el trabajo general que venimos desarrollando como grupo, como equipo. De todas maneras, todavía hay detallitos de aseguramiento de calidad y de control de calidad que tenemos que ir afinando, ¿no? Por eso la rebaja de medio punto en el caso de Ricardo, de Andrés y de Bolívar. Porque, bueno, ahí tienen que revisar exactamente cuál es el detalle de calidad que les faltó. En el caso de Brian, a Brian sí te quiero recomendar que pongas un poquito más de énfasis en chequear los temas de tipeo, de tildes, te falta mucho tildes, por ejemplo, y en general ortografía. Y felicitarle a Ismael porque su laboratorio fue un laboratorio bastante bien elaborado. Entonces quisiera compartirles uno de los laboratorios, vamos a ver cuál, para ir un poco, no recuerdo si me los descargué o no, me parece que no los descargué, los vamos a descargar entonces del aula, porque los revisé, pero no los descargué. Pensaba en realidad empezar con las entrevistas, pero bueno, no importa, podemos cambiar el orden. Entonces, vamos a escoger, voy a abrir acá uno de los laboratorios, el primero que se asome, y con ese informe pues vamos a ir un poco analizando la retroalimentación de lo que fue la primera práctica de laboratorio de este curso. Entonces, estamos en acá. Y veamos a quién le corresponde la suerte de que abramos. Bolívar Andrés justo. Voy a abrir ese ya. Es el primero que se asomó. Entonces, lo voy a descargar más bien para poder verlo en más grande. Colette. Entonces, ya con esta muestra de informe a vista, para que podamos usarla como base, quisiera escucharles a ustedes si es que tienen en general algún comentario, retroalimentación o pregunta o inquietud sobre el laboratorio anterior, tanto sobre la presentación como tal que la hicimos a través de la grabación de
de Javier, o cómo sobre la plantilla o sobre el desarrollo del informe. Entonces les escucho, no sé si tienen alguna cosa que quieran decir, pueden habilitar micrófono o pueden alzar la mano como siempre. O si no, bueno, no sé si yo puedo ver el like ahorita que comparto pantalla. Debería, ¿no? O si no, denme sus likes a ver si es que los puedo ver. Me parece que no. Voy a regresar acá. Ya, gracias, chicos. Ya, entonces, bueno, sí, a mí también me pareció que el trabajo fluyó. De todas maneras, sí quisiera revisar un par de conceptos. Sobre todo, recuerden que esta clase se trata de ir formalizando conceptos que les van a servir a ustedes como base para en su futuro profesional poder ir complementándose en las nuevas propuestas que existan, ¿no? Tanto de procesos como de normas, como de herramientas, lenguajes, etcétera. No sé si tuvieron la oportunidad de seguir esta mañana la exposición que hubo a las 11, y si no, pueden ir al Facebook y ahí pueden encontrar grabada. La exposición la hizo un exalumno de hace algunas generaciones de la facultad, y de moderador estuvo bueno, todavía me parece que Inge Bonilla sigue siendo profesor, bueno, un profesor que también por el cual han pasado muchísimas generaciones de estudiantes de la facultad. Entonces, un poco desde su perspectiva de experiencia de vida, pues, en la facultad, como estudiante, luego como egresado, ahora como profesional, compartió algunas cosas que me pareció muy, muy interesante. Entonces, ahí les recomiendo, ya les voy a poner el enlace del Facebook para si algún ratito tienen tiempo, pues le escuchen, ¿no? Porque vale la pena escuchar las propuestas de alguien más. Cuéntame, Ismael, ¿tú sí estuviste? Eso le iba a preguntar, profe, ¿se refiere a la exposición del ingeniero Parra, Fernando Parra? Sí, justo de hoy a las 11. Ajá. Sí, sí, profe, yo sí estuve. A ver si les cuentas a los compañeros un resumen ejecutivo de lo que te pareció y de lo que se habló. Bueno, este es un programa organizado por la doctora Pamela Flores. Básicamente, la idea es que el programa cada cierto número de semanas, bueno, en principio van a ser 2 semanas, pero me parece que ahora van a ser cada semana. Se llame algún ex politécnico de la facultad y que nos cuente su experiencia, un tanto orientada a sus vivencias y un tanto orientada a la parte técnica y laboral que desempeña. Y en este caso fue el ingeniero Fernando Parra. Sí, Fernando, sí, no, Fernando Parra. Uh-huh. Y, Sí. él es un arquitecto de base de datos, o mejor dicho, DBA, que trabajó en varios lugares, principalmente Oracle. Y o sea, nos contaba varias experiencias que él tuvo en la Politécnica. Algo que me llamó la atención es que él se graduó, o sea, egresó y ya empezó a trabajar de una sola, como es habitual en los politécnicos, al menos en los años anteriores, y no se graduó hasta muchos años después, pero él dice que ese esfuerzo que representó, ya sea perder materias o esforzarse por pasar mismo, le sirvió bastante, y que daba como reflexión que nos divirtamos, que no todo es estudiar y que le saquemos el provecho a los retos, porque igual también es diversión. Eso, profe. Sí, es verdad. Dijo que si bien es cierto, claro, hay que estudiar duro y hay que ser agradecidos por pues tener la posibilidad de prepararte y todo eso, dijo que si él pudiera, me gustó esa pregunta, le preguntaron que si él pudiera hablar con su yo del pasado, con su yo universitario, ¿qué consejo le daría, no? Y fue justo lo que dice Ismael, que sí es importante equilibrar, ¿no? Equilibrarte bien. También otra cosa chévere que dijo, no sé si tú compartes conmigo, Ismael, es que como nuestra profesión es muy demandante y requiere dar cara a muchas responsabilidades, como hemos conversado acá, pues un fallo de software puede significar pérdidas bien importantes para una organización o incluso para vidas humanas, ¿no? Entonces él decía que uno tiene que ir a darle confianza al cliente de que uno es solvente para resolver un problema, pero que por un lado debes tú saber que sí eres solvente, y si no lo eres, pues es mejor abstenerse, porque pues caso contrario no estaría bien ofrecer algo que tú sabes que está más allá de tus capacidades actuales.
Luego, obviamente, esforzarse mucho por por cumplir con digamos, ese compromiso hacia el cliente de que confíe en ti y de que tú le vas a solventar los problemas técnicos que él pueda tener. Pero que como esto implica una gran responsabilidad y eso según su experiencia y según lo que él recomendaba, implica tener una vida equilibrada. Entonces él decía que es importante el ejercicio diario, que es importante dormir. Él decía que mal dormido o sin dormir nunca vas a poder hacer un trabajo de calidad. No sé, más o menos eso le entendí yo, Ismael. No sé tú, ¿qué le captaste de esa parte? Sí, bueno, él hablaba de que, claro, había veces en las que no dormía, ¿no? Que por pensar en el proyecto que tiene que resolver, o mejor dicho, en una solución, había como ocasiones en las que no dormía por 3 días, decía él, 3, 4 días, pero claro, eh, él decía que todo eso, todo lo que necesita para resolver un problema que solo él puede resolver, es porque viene trabajando durante meses, o sea, viene estudiando y preparándose. Y como eso esté durmiendo bien, también decía que hay que hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Y bueno, eso, él prácticamente hablaba de que en la universidad, claro que se aprenden las bases y los fundamentos, pero él decía que el 80% del conocimiento que él dispone fue porque siguió estudiando, siguió aprendiendo y siguió teniendo experiencias luego de la universidad. Y eso. Tal cual, gracias. Pero justamente por eso me acordé, por el tema de las bases, ¿no? Porque sí es importante que acá ustedes se lleven los paradigmas y las bases para que cada uno de ustedes pueda tomar su propia postura, incluso filosófica, con respecto a tu ejercicio profesional, ¿no? Y ya con ese fundamento conceptual y filosófico, ya de ahí es ya de cada uno este trabajo constante, ¿no? De seguir preparándote para estar en la capacidad de poder ofrecer de una manera cierta, ¿no es cierto?, al cliente que tú vas a poder solventarle soluciones, porque él trabaja en ambiente de producción. Con datos, porque es DBA, entonces de él depende que los datos, la integridad de los datos, la seguridad de los datos esté bien, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad, como casi cualquier otra función dentro de lo que es un departamento que maneja los procesos de los clientes a través de productos de software, que es lo que nosotros hacemos. Así es que me acordaba de él porque les voy a pasar el enlace a los que no le pudieron ver, para que a lo mejor algún ratito en este tiempo que vamos a tener de vacaciones entre fin de año y nuevo año, tal vez lo puedan ver, y también les he de pasar los enlaces de las siguientes conferencias, porque entiendo que la doctora Pame está contactando gente de buen perfil, en el sentido de que gente chévere que quiere compartir sus experiencias con generaciones siguientes, ¿no? Que son ustedes y los que vendrán después de ustedes. Entonces, ella está haciendo ese trabajo de contactarles, de ver cómo, cuándo colaboran, coordinar todo eso, y creo que vale la pena que aprovechemos que se está haciendo este esfuerzo de equipo, también con otros profesores, también con estudiantes, para que nosotros aprovechemos, ¿no? Entonces, esa era la pequeña comentario que les quería hacer. Y eso a propósito de que en este laboratorio hay un par de conceptos fundamentales que sí quiero que los volvamos a revisar. Entonces, primero estuve leyendo los objetivos que ustedes colocaron. En general me gustaron. La idea de un objetivo, como sabemos, es una meta, ¿no? Entonces, es algo a cumplir que implica accionar. Por eso es que yo les había dicho, empieza con un verbo en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Andrés, él propone que su meta es realizar un programa. ¿Sí? Entonces ya sabemos que va a codificar. Luego él empieza a desarrollar elementos de detalle, ¿no? Lo va a hacer en Eclipse, va a usar la librería JUnit. Entonces, conforme tú vas viendo su objetivo, ya vas teniendo una idea más concreta del alcance de lo que él va a hacer, ¿no? Y también ya le orienta hacia pruebas unitarias. Y bueno, lo que se intenta es verificar el cumplimiento de ese programa con los supuestos requisitos que tiene. Entonces, esa es la idea de plantear objetivos que luego los vamos a convertir en objetivos medibles a través de métricas.
Eso ya lo vamos a empezar a desarrollar justamente durante este periodo de vacaciones. Lo vamos a hablar la próxima clase, que es nuestra última antes de salir de fin de año y demás. Pero sí, me gustaron todos los objetivos. Luego, obviamente, había un marco teórico general donde todos hablamos sobre pruebas unitarias, sobre las anotaciones, sobre la herramienta como tal, que como sabemos viene integrada dentro de los ambientes de desarrollo, en este caso dentro del Eclipse. Entonces, todo eso muy bien. En el desarrollo de la práctica, como habíamos conversado con algunos, al menos uno o dos de ustedes en estos días, la idea era un poco replicar lo que vimos que se hizo, y lo que hicimos de hecho siguiendo la grabación de Javier, ¿no? Entonces, pues la instalación de Eclipse, como la apertura del proyecto Java, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, y la creación en sí de la clase, ¿no? Que nos va a permitir hacer los métodos de pruebas unitarias. Y como vimos, Javier tuvo digamos, la paciencia de ir creando cada uno por uno, ¿no es cierto?, las pruebas unitarias, los test cases, que van a estar asociados al código. Y además nos proveyó ya de hecho el código para no perder tiempo, porque como él bien decía, la idea de esta práctica y de esta materia en general no es estar del lado del desarrollo, sino estar del lado del testing. Entonces, asumiendo que algún desarrollador escribió este código basado en alguna especificación funcional, nuestra función, valga la redundancia, era escribir los test cases. Entonces, tal vez la parte más importante del tema de las pruebas unitarias no es tanto lo que estamos viendo en pantalla, que es ya lo operativo, ¿no? Donde doy clic y donde voy haciendo las cosas dentro de la interfaz de Eclipse y de JUnit, sino la definición de los casos de prueba, que no los encuentro aquí. Me parece que en este informe no están. Porque antes de yo poder, voy a regresarme, me disculpan, estaba buscando a ver si lo encontraba, pero antes de yo poder crear estos casos de prueba que están aquí en código, ¿no? En la clase Triángulo Test, el T01, T02, T03, etcétera. Recuerden que Javier regresaba una y otra vez a su tabla base en donde estaba especificado cuántos casos de prueba son, estaba especificado los valores de entrada, que son estos que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y estaba especificado cuál debería ser la respuesta esperada, que en este caso son estos textos de acá que están con el string esperado, ¿no? Entonces, igualito que hacemos cuando estamos desarrollando, y se recomienda que no abras en blanco tu pantalla de codificación, sino que primero hayas hecho un diseño, ¿no es cierto? Para en base a ese diseño, pues empezar a codificar. De la misma manera, se recomienda que no abras las clases de pruebas en blanco y empieces sobre la marcha ir botando código en este caso de test cases, ¿no? Sino que se diseñe. Entonces, la tablita que él nos mostró era su diseño, y en base a ese diseño, él ya fue creando código utilizando en este caso, la sintaxis de Java, ¿no? Entonces, tampoco nos interesa el Java como tal, sino digamos, este proceso, ¿no? Que implica el diseño de los casos de prueba, incluyendo cuántos son, la decisión de cuántos son, cuáles datos de prueba se van a utilizar, y cuál es el resultado que se entiende se necesita. Entonces, de ese diseño sale en realidad, no del código que implementa la funcionalidad, es decir, no de esto, sino de la especificación de la cual esto también nace. Eso nos lleva a la conclusión de que una vez que tú tienes la especificación, puedes al mismo tiempo ir generando el código que implemente esa funcionalidad y generando los casos de prueba que va a probar si está bien o no esa implementación. O también podrías hacerlo en TDD, que era una de las preguntas importantes de esta práctica, ¿no? Que significa que el orden en que lo vas a hacer es, en base a la especificación, primero hago los casos de prueba, y luego que ya he escrito los casos de prueba, es decir, sin que esto exista, tú primero escribes esto de acá. Entonces, al primero escribir esto de acá, el desarrollador ya se va dando cuenta todas las cosas que su código va a tener que realizar de manera correcta.
De tal manera que cuando empiece a escribir esto de acá, lo va a hacer con su mente en los casos de prueba, en todas las validaciones que se hace, que los casos de prueba tienen, en todos los datos de prueba que los casos de prueba están ya especificados. Entonces, con eso en mente, codifica y de esa manera tienes ¿qué te digo? Una lógica o una dinámica más bien, en la cual es como que tú estudiaras para un examen sabiendo las preguntas. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, mira, el examen está a fecha de enero y ahí están los 4 capítulos o los que sean del libro de texto, ¿no? Estudiarás. Que yo te diga, mira, el examen es en esta fecha, este es el banco de preguntas de las que yo voy a tomarte y las preguntas son basadas en la teoría en el libro. Entonces, obviamente, teniendo el banco de preguntas, tú vas a poder focalizar mejor tu estudio y vas a poder utilizar de la teoría aquellas cosas específicas que te ayudan a resolver las preguntas del banco de preguntas, ¿sí? Entonces, muy seguramente vas a tener un estudio más eficiente y vas a tener una mejor nota. Todo porque ya sabías las preguntas antes de estudiar. Entonces, es lo mismo. En este caso, tú sabes los casos de prueba, los test cases, estos de acá, y los codificas, de hecho, y los ejecutas, de hecho, antes de tener el código. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé room a estos casos de prueba si no hay código? Si la clase triángulo logotipo está vacía. Lo que va a pasar es que van a fallar. Entonces, la primera iteración de un TDD es que todos los casos de prueba que han sido implementados fallan, ¿sí? Y entonces el programador empieza con santa paciencia a crear código que va sucesivamente poniéndoles en verde a los casos de prueba. Entonces dice, a ver, aquí este caso va a probar que no esté permitido, que el primer lado no está permitido. Entonces Paz codifica y crea la excepción para eso. Y entonces este caso, ya cuando vuelve a correr toda la batería, ese caso ya da verde, ya da visto, ¿no? Entonces ahora ve el siguiente caso y dice, este caso en cambio hace lo mismo, pero para el otro lado codifica y así sucesivamente va bajando uno por uno y va implementando el código que resuelve exitosamente esos casos de prueba. Y eso es TDD. Entonces le das la vuelta a la tortilla y empiezas por las pruebas en vez de empezar por el código, pero de todas maneras el origen sigue siendo la especificación. Por eso es tan importante la especificación que ustedes están construyendo en estos días y hasta el lunes, porque ese va a ser nuestra base para trabajar las evaluaciones de calidad que vamos a hacer. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a esta dinámica, o si estamos todos de acuerdo, ya saben, me dan un like. Ahí ha llegado Andrés, ni te vi, Andrés, qué bueno que ya estás. Listo, ¿qué me dicen? Justo Andrés me falta. ¿Estás de acuerdo o tienes preguntas? Ok. Entonces, acuérdense de esa idea de TDD, porque yo estoy casi segura que todos ustedes, tarde o temprano, en su ejercicio profesional, si es que ya no lo han tenido que hacer, van a tener que trabajar en algún momento en esquemas TDD o parecidos. En el segundo bimestre vamos a hablar de los distintos variantes de TDD que existen actualmente y que están muy de la mano con lo que es DevOps, es decir, también con la fusión de desarrollo con operaciones, ¿sí? Entonces ya no se separa la vida del software de cuando está desarrollándose de cuando está en operación, porque en realidad, como sabemos ahora a través de Scrum, por ejemplo, cuando el Sprint X está ya operativo, el Sprint X+1 está en desarrollo y entonces en realidad en la vida real estás al mismo tiempo. Ese producto está al mismo tiempo en operación en la versión X y en desarrollo en la versión X+1. Y luego del desarrollo tiene que pasar de manera transparente a operación. Y de eso básicamente se trata el DevOps. Entonces, la mejor manera de hacer DevOps es hacerlo a través de TDD. Entonces, todo eso es como las tendencias que están ahorita ya asentándose en la industria o estado del arte de desarrollo de software en general, y es lo que a ustedes les va a tocar vivir. Entonces, claro, nuestro laboratorio sí es muy sencillito, pero justamente esa es la idea, ¿no? Es entender de manera básica los conceptos para que a partir de ahí vayamos asimilando también los desarrollos que se dan en nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, en el caso obviamente de la práctica ya estaba preparada para nosotros y pues ahí más bien
fue ir siguiéndolo en la parte operativa en el JUnit, ¿no? Entonces, en la parte de la ejecución de las tests, realmente lo que nosotros intentamos como testers es encontrar cuándo o qué test o cuáles casos de prueba falla, y eso reportarlo como una incidencia. Entonces, para nosotros el éxito de las pruebas es la mayor cantidad de casos que demostramos que falló el código o el producto en general, o la mayor cantidad de defectos que logramos señalar que están ahí. Aunque no sepamos exactamente dónde, ni cuál es la causa, ni menos que los arreglemos, nuestra función es al menos indicar que ahí está, ¿sí? Entonces, cuando hagamos el proyecto, vamos a necesitar hacer algunos tipos de pruebas, algunos de ellos caja negra, otros caja blanca, para ir justamente señalándole al dueño del producto que se supone que nos contrató para ello: mira, aquí no pasa esta prueba, aquí no pasó esta otra prueba, aquí tienes un defecto, acá tienes una posibilidad de mejora. Entonces, esa es la idea. Entonces, los casos que fallan son los que nos dan a nosotros esa, digamos, posibilidad de indicarle al dueño del producto dónde puede hacer un debugging, dónde puede mejorar su producto. Y entonces, claro, lo que se quisiera es que todos los casos de prueba al final queden en positivo, y luego cada vez que se vuelva a hacer un mantenimiento a ese código, se vuelve a correr toda la batería de pruebas automáticamente, se hace pruebas de regresión que se llaman, y si es que hubo algún daño colateral, pues se reflejará en aquellos casos de prueba que no hayan sido, que no pasen con éxito, ¿no? Que ya algo se dañó dentro de la lógica de lo que se codificó. Entonces, bueno, esa era la idea general de la parte del laboratorio que se hizo en conjunto con Javi. De ahí del TDD ya hablamos, entonces no voy a volver sobre ello. Ya vieron ustedes también que la documentación es muy sencilla. Cuando necesites un método, pues vas a la documentación y te explica todas las distintas versiones del método según el número de parámetros que utilices y el significado de cada uno de sus parámetros. Las tolerancias van a ser importantes cuando tú no necesites un cálculo matemático exacto al milímetro, ¿no? Entonces, cuando tú puedes tener cierta holgura de permitir que el valor esté dentro de un rango, entonces puedes usar parámetros de tolerancia. Dependiendo del contexto, eso puede ser útil para probar, ¿no? Y ahora sí el ejercicio. Como ustedes vieron el ejercicio, también Javier nos proporcionó el código. A pesar que es un código muy sencillo, la idea no era que ustedes tengan que codificar, sino más bien, y aquí es donde quería llegar a finalmente como moraleja de este laboratorio, sino finalmente llegar a lo que sería la definición de los casos de prueba, que tampoco los veo aquí en el trabajo aquí está, no, aquí está, esto, ¿no? El diseño. Entonces, en nuestro caso, como ingenieros de pruebas, como software tester, uno de los trabajos más importantes es el diseño, ¿sí? El diseño y la implementación de los casos de prueba, que no es lo mismo que la ejecución. Porque como vemos, la ejecución te hace el JUnit sobre el Eclipse y listo. Es el diseño. Entonces, si revisáramos y comparáramos todos los informes que ustedes me dieron, y siendo apenas 5 personas, vamos a ver que todos escogimos distintos diseños, lo cual es lógico, ¿no? Cuando uno arquitectura, por ejemplo, una base de datos, uno tiene una forma de representar o modelar la información, o tú tendrás otra, el otro compañero otra. Entonces, cuando hablamos de diseño, hay infinidad de posibilidades, ¿no? Y por supuesto habrá que buscar el diseño mejor. Ahora, en diseño, lo mejor es siempre lo más simple, pero por ser simple no puede ser incompleto. Entonces, tiene que ser la manera más simple de abarcar todo lo que se quiere diseñar. En este caso, queríamos diseñar todos los casos de prueba, y como les decía, si comparáramos todos los informes, veríamos que algunos de ustedes propusieron 5 casos. En este caso se propusieron 6, porque aquí se saltó del C5 al C7, eso también es un defecto. En un caso se propusieron 8, entonces ni siquiera estamos de acuerdo en el número de casos de prueba que deben ser, y luego los siguientes son los datos de prueba, ¿no? Entonces, asimismo, cada uno de ustedes, bajo su criterio, escogió un determinado valor específico para casos de prueba,
¿sí? Entonces, dependiendo de los datos de prueba, también algunos decidieron poner más casos de prueba. Entonces, en el segundo bimestre nosotros vamos a ver algunas técnicas ya más algorítmicas, digámoslo así, para saber cuántos casos de prueba mínimo o cuántos casos debes diseñar y también para saber cuáles datos te conviene poner. Para que esto no sea una cuestión subjetiva, el número de casos de prueba, y también el escogitamiento de la data de prueba no sea una cuestión subjetiva, ¿sí? Ya los valores esperados ya viene de la especificación, ¿no? Entonces, esto sí ya no tenemos nosotros mucho que hacer. Noten que, por ejemplo, en este caso, los casos C5 y C7, ambos van al mismo valor esperado, que es más de 3, y con 2 distintos datos de prueba. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el caso C5 y el caso C7 son en realidad casos de prueba distintos o es el mismo caso de prueba con 2 datos de prueba distintos? ¿Sí? Dado que el valor esperado es lo mismo. Entonces, dependiendo de la técnica que escojas, puede ser que la técnica te diga sí son distintos casos de prueba de ambos, o puede ser que la técnica te diga no, ahí estás repitiéndote y por lo tanto vas a perder recursos, vas a perder el tiempo haciendo la misma prueba varias veces. Aunque cambies de datos, sigue siendo la misma prueba porque estás dentro del mismo escenario, ¿sí? Y en este caso, de hecho, es así, la C5 y la C7 son las mismas. Es la misma prueba, es una sola prueba hecha 2 veces con 2 datos distintos, ¿sí? Entonces, todo eso, como digo, lo vamos a ver ya con técnicas en el segundo bimestre. Y lo último era, como siempre, tener cuidado que la parte de referencias esté correcta, esté acorde a IEEE. Entonces, en general, como les decía, como les mostraba, los laboratorios están muy bien y espero que sigamos así. Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional sobre este laboratorio. Me parece que el siguiente lo vamos a hacer sí, está programado para enero. Y ya cuando regresemos de fiestas y del pequeño receso que tenemos, pues tendremos el segundo laboratorio. Eso sí lo tendremos conmigo. Esta vez quería aprovechar que le conocí a Javier y que le estaba dispuesto a ser invitado por eso es que empezamos con él. Entonces, si me ayudan con un like o, en caso contrario, si es que tienen alguna pregunta. Para eso estoy. Gracias, Bolívar. Chévere. Andrés, chévere. Entonces, ahora sí que ya estamos todos, y antes que se nos vaya el tiempo, quisiera regresar al tema de las pequeñas entrevistas que vamos a hacer. Entonces, como les comenté en el chat, vamos a hacer 2 rondas, porque no es bidireccional, es decir, no es que si, por ejemplo, va a ser quien le entreviste y le dé algún obsequio a B, no significa que B también va a ser de A. Entonces vamos a cada uno a tener una persona a la que le vamos a dar nuestro obsequio la próxima clase y otra persona a la que nos dará a nosotros. Entonces por eso necesitamos 2 rondas. Entonces ahorita voy a crear los subaulas donde vamos a entrar en parejas y donde vamos a hacer la función de entrevistados. Les voy a decir ahorita porque ya lo hice aquí. Fue todo un algoritmo. Creo que lo que más me tardó de la mañana fue esa decisión. Pero aquí lo tengo. Entonces, en la primera ronda van a ser entrevistados Ricardo, Bolívar Andrés e Ismael. Y van a ser los que entrevistan o preguntan, vamos a ser Andrés, Brian y mi persona, ¿sí? Entonces, ahorita, si no tienen preguntas, voy a proceder a crear las aulas y nos vamos a tomar, ¿qué será? 10 minutitos para conversar, pero recuerden que la conversación va llevada por el entrevistador, es decir, en este caso, Andrés, Brian y mi persona. Entonces, nosotros, como ya sabíamos desde la mañana, tenemos que haber pensado, y si no, pues todavía tienes tiempo, el tipo de preguntas que le quieres hacer, en el caso de Andrés a Ricardo, en el caso de Brian a Bolívar, y en el caso mío a Ismael, que fue como quedó la repartición. Y va a ser así estos 10 minutos. Entonces nosotros vamos a ir preguntando y la persona entrevistada va a ir respondiendo. Y así vamos a trabajar durante 10 minutos, que vamos a regresar todos acá y luego nos vamos a cambiar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o estamos de acuerdo.
asumo que estamos de acuerdo y voy a proceder entonces a crear los cuarticos y a darles 10 minutos. Voy a ver cuántas personas. A ver, necesitamos ¿cuántos? 3. Ya, ok, entonces necesito 3. Y los voy a crear manuales, entonces vamos. Entonces en el cuarto número 1 van a ir Andrés y Ricardo. Entonces está Andrés y Ricardo. Listo, chicos, tienen 10 minutos, déjenme poner acá, 10 minutos acá. Y ok. En el cuarto número 2 van a ir Brian y Bolívar Andrés. Brian y Bolívar Andrés. Y en el número 3 vamos a estar Ismael y yo. Ya te sigo, Ismael. Ahorita les voy a partir a todos. Entonces, en 10 minutos nos vemos acá de vuelta, chicos. Listo. Hola, Ismael, ya vine. Ya dije. ¿Cómo vas? A ver, me tocó a mí entrevistarte a ti. Entonces, entonces bueno, a mí sí me toca desde cero porque no he tenido el gusto de conocerte más que lo poco que hemos conversado en clases, así es que, no sé, me gustaría que me cuentes un poco primero de tu niñez, lo que tú quieras compartir, tal vez las cosas que tú recuerdas más, no sé. Bueno, bueno, de mi niñez puedo decir que, bueno, yo nací aquí en la ciudad de Azogues y viví aquí toda mi... Ay, gracias, Brian. ¿Y los demás? Gracias, gracias. Solo me falta Bolívar Andrés. Chévere, les agradezco mucho por seguirme la corriente. Sí, creo que más allá de si eres creyente o no, si eres o no cristiano, católico, si eres ateo, veámoslo más bien, como les decía, como una oportunidad de conectarnos como seres humanos, ¿no? Entonces no tiene por qué ser una celebración de Navidad o de fin de año o de Kapalgraimi o de Hanukkah o ya me he olvidado cómo se llama la de África, pero en estas fechas hay muchísimas celebraciones en muchas culturas y religiones, ¿no? Yo creo que es importante más bien celebrar nuestra humanidad, entonces celebrar nuestra existencia y la posibilidad que tenemos de interactuar y relacionarnos con otros seres humanos, en este caso, pues con los que estamos en este curso, ¿no? Por algo será que nos tocó este equipo que somos. Así es que bueno, voy a regresar entonces a compartirles pantalla, porque acorde a nuestro calendario del día de hoy, el segundo tema que tenemos que cubrir es el tema de la norma ISO 25040. Entonces, para eso vamos a utilizar, esa no está en el texto de estudio, ¿no? Y por cierto, no vamos a poner tareas adicionales hoy, porque me interesa que ustedes sigan trabajando en los requerimientos. Solamente bueno, tengo ya de un equipo, me falta del otro equipo, pero yo les voy a revisar y les voy a mandar una retroalimentación si es el caso, para que lo puedan... Una preguntita Sí. antes de que continúe. Nosotros más le subimos era porque estaba en el aula virtual para hoy. Lo de requerimientos. Ajá. No sé, tal vez ahí me equivoqué, porque siempre creo que les dije que o era para hoy. Claro, o sea, recordábamos que usted dijo, de hecho, para el lunes. Yo dije Pero para como el el aula virtual estaba para hoy, ya. entonces nosotros también queríamos saber si es que en el caso de que, bueno, ahorita como dice usted, tal vez fue una equivocación suya, entonces nosotros podíamos modificar algunas cosas y volver a subirle más nuevo. Por supuesto, de hecho, cuando yo vi que mandaron, como no me fijé que la fecha estaba mal puesta, dije qué chévere, o sea, qué chévere que se hayan adelantado. Pero ya no tuve tiempo de revisarles. Pero ya que está subido, sin calificación, les voy a revisar, les devuelvo para que lo mejoren y lo puedan subir hasta el lunes, de hecho, hasta el lunes en la noche, ¿no?
para poder hacer nuestra revisión el martes, un ratito antes de nuestro evento de integración, y poder definir el trabajo igual, durante las vacaciones tampoco vamos a hacer trabajo individual, pero sí les voy a pedir que busquen unos tiempitos durante los días de Navidad y de fin de año para avanzar en el proyecto. Entonces vamos a definir unas actividades a realizar durante este periodo de vacaciones para proyecto. Esa es básicamente la idea. Entonces, ya cacho por qué subieron, ya voy a revisar eso y ya voy a cambiar la fecha también, y pueden subir la versión última hasta el día lunes en la noche. Ya, profe, muchas gracias. Eso, chévere. Entonces, ahora sí, lo que les tengo que mostrar, como les decía, es cómo funciona la norma, ¿no? 25.040, que es la que nos va a marcar los pasos que vamos a seguir para el proyecto. Entonces, estuve pensando la manera más práctica de hacer el proyecto, y como somos solo 2 equipos, no vamos a armar cronogramas para cada equipo, sino más bien yo voy a llevar el ritmo, digamos así, de avance del proyecto a través de como hemos venido haciendo hasta ahora, poco a poco indicándoles las actividades y entregables que tenemos que ir produciendo, ¿no? Entonces, esas actividades y entregables van a estar enmarcados como tiene que ser dentro de lo que la ISO 25000 propone, porque así es como funciona, como les mostraba, las empresas en el mundo real, como la CUSELAF, y empresas como de testing, como Chuquet, por ejemplo, de Colombia, o IT Testing de México. Ya voy a ver si algún ratito, ya voy a ver a quién podemos invitar para que algún ratito alguien de estas empresas vengan y converse con nosotros. Les debo a ustedes una conversa, ya que tuve una con el otro curso, entonces ya voy a ver conseguir para enero o febrero a alguien que nos visite y nos cuente ya desde su experiencia real de trabajar en este tipo de empresas, cómo funciona el testing y la calidad, ¿no? Pero mientras tanto nos seguimos preparando y seguimos trabajando en el proyecto a través de las normas, ¿no? Entonces, la norma que les quiero mostrar es una norma bastante, digamos, bastante intuitiva, que es la 25040. Entonces, y la vamos a ver acá en el sitio, que es donde está como más resumida y actualizada también. Entonces, la 25040 es la parte de la norma 25000 que habla de cómo es el proceso de evaluación del producto. Es decir, básicamente de lo que tenemos que hacer para el proyecto, y establece estos 5 pasos que ustedes ven en pantalla. Que son sencillitos, ¿no? Primero, establecer los requisitos de la evaluación, que es lo que ustedes están entregando hasta el día lunes, y en función de eso, bueno, estamos ahorita trabajando en los requisitos del producto, ¿no? Pero en función de esos requisitos del producto, nosotros vamos a definir los requisitos de la evaluación, que es este paso número 1. Y ahí es donde quedamos en que también vamos a cambiar el alcance, ¿no? Un alcance distinto para el equipo de 3 personas, otro alcance distinto para el equipo de 2 personas, y también con dedicatoria al producto específico que tenemos. Porque esto no lo puedes hacer como talla única, o sea, una sola talla sirve para todo el mundo, ni lo puedes hacer como receta general. Entonces, ahí está un poco también la magia, ¿no? Que es el hecho de que hay que aplicar la experiencia previa. En este caso, pues en eso les voy colaborando yo un poco, que tengo un poco de experiencia en el asunto, y también irlo haciendo uno a uno, para cada proyecto que se presenta, para cada producto, para cada cliente. Obviamente dentro de lo que la norma exige. Entonces, lo primero va a ser establecer el alcance a través de definir los requisitos de la evaluación. En otras palabras, que tenemos que evaluar. Lo segundo, hacer la especificación de la evaluación. Entonces, así como hacemos una especificación de software, también hacemos una especificación de la evaluación, y de la misma manera el paso 3 es hacer el diseño de la evaluación. Entonces, estos 3 pasos que son conceptuales son muy importantes, porque es lo que nos permite hacer un trabajo ingenieril. Caso contrario, si tú te saltas directo al paso 4, que es ejecutar la evaluación, ya no estás trabajando como ingeniero civil en la obra, estás trabajando como albañil en la obra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mis primos se tuvieron que mudar recién de la casa donde vivían,
porque su abuelo había construido esa casa con un albañil, nunca con ingenieros ni arquitectos, hace mucho tiempo, ¿no? Que no había regulaciones ni nada. Entonces resulta que el señor albañil y sus ayudantes, con la buena voluntad del caso, alzaron 3 pisos sin ninguna columna. ¿Se pueden imaginar eso? Entonces usaron ladrillo, cemento y combinaron los ladrillos en las esquinas, como para reforzar. Entonces, en el último temblor que hubo, que ni siquiera fue fuerte, ya el edificio se agrieció mucho, la casa, ¿no? De 3 pisos, es pequeñita, pero de 3 pisos. Y entonces se agrieció mucho y ya cuando vinieron a hacer la inspección le dijeron que esa casa es inhabitable. Porque si bien es cierto, no se ha caído, no tiene columnas, no tiene estructura, no fue construida de una manera adecuada y por lo tanto no, es un peligro vivir ahí. O sea, en el siguiente temblorcito es muy probable que se caiga. Entonces, esas cosas pasan cuando se va directo a la ejecución, ¿no? Se va directo a levantar paredes, ¿sí? A poner cemento y ladrillo, ¿no? Y alzar la construcción. El equivalente en ingeniería de software es ir directo a levantar código. Entonces, vas directo a codificar. Y puede ser muy buen programador, como seguramente era muy buen albañil el señor que hizo la casa, porque si a mí me pides que yo haga una casa, no llego ni a la media pared, o peor, a construir 3 pisos. Entonces, claro, sí se necesita habilidad para ejecutar, pero el resultado final no va a tener la calidad necesaria para que el cliente con confianza pueda vivir en esa casa, donde no hubo una evaluación de requisitos, uno de los cuales por obligación ahora en el caso de las casas o edificios es que sean antisísmicos, ¿no? Y donde no hubo un diseño, donde no se crearon los planos, el cálculo de estructuras y todas esas vainas que los ingenieros civiles y arquitectos saben, ¿no? Y que luego en base a eso, pues, disponen que se hagan las columnas, cuántas, de qué grosor, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La estructura de la base y de las columnas que mantienen el edificio, la casa en pie, incluso en ocasiones de sismos, es justamente lo que hacemos nosotros en la parte ingeniería. Y luego, pues ya podemos encargarle a los programadores que nos den codificando, ¿no? Porque no podemos nosotros, por tiempo también, hacerlo todo. Entonces ya tienes ahí no sé, un equipo de unas media docena de programadores que sean buenos o al menos decentes en el lenguaje de programación y ya te ayudan a levantar las paredes, ya te ayudan a hacer el código. Entonces, ese es el punto 4. En calidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no vamos a ir directo a correr pruebas, sino que vamos a pasar por este proceso de establecer qué es lo que quiero evaluar, hacer una especificación, diseñar los casos de prueba, que es lo que vimos en el caso de Javier, que ya nos tenía preparados, y ahí sí vamos a la implementación, que también es parte del punto 3, que es crear los test cases que hicimos en JUnit. Y el punto 4, en ese caso, ya solo es darle clic al botoncito que dice ejecutar. Y el punto 5 será sacar los resultados, ¿no? Entonces, ese es básicamente, vamos a recorrer lo que dice la norma en este resumen para cada uno de esos pasos. Nosotros vamos a hacer una adaptación de la norma, porque así es como se tiene que trabajar. Es irreal pensar que tú puedas aplicar la norma al 100% y al pie de la letra. En nuestras circunstancias, y al decir nuestras circunstancias me refiero a nuestras limitaciones de presupuesto, de personal, incluso de tecnología, incluso limitaciones legales, tenemos que hacer procesos de adaptación. Entonces, para el proyecto vamos a tomar, sí, 25.040, que es lo que vamos a revisar ahorita, actividad por actividad con sus tareas, pero yo voy a hacer una adaptación para el proyecto, para el tiempo que tenemos, para los equipos que somos, para nuestro nivel de entendimiento de la calidad, que en este caso es un nivel introductorio. Probablemente es nuestro primer proyecto formal de calidad de software. Ustedes me dirán si no es así, pues le elevamos un poquito la vara al proyecto también, pero básicamente hay que hacer una adaptación. Entonces, no necesariamente vamos a seguir uno por uno estos pasos, pero sí me voy a asegurar yo que al final del proyecto podamos decir que el proceso seguido es conforme o tiene conformidad con la 25.040.
que significa que está basada en esa norma y ha tomado en cuenta todo lo que la norma aconseja, porque toda norma es una guía, no es una ley, digámoslo así. Entonces, bueno, con esa aclaración, ¿qué es lo que dice la norma? Y pues ya el día lunes hablaremos de la siguiente parte que nosotros vamos a aplicar. Entonces, la actividad número 1 es establecer los requisitos de la evaluación, es decir, determinar qué es lo que se va a hacer en este proyecto de evaluación de calidad de software. Y tiene las siguientes tareas que ustedes ven acá, ¿no? La primera, la tarea 1.1 es establecer el propósito de la evaluación. Entonces, es básicamente definir qué es lo que se quiere evaluar, qué es lo que el cliente quiere que evaluemos en su producto. ¿Recuerdan cuando vimos los productos de ejemplos reales justo aquí en este mismo sitio? Algunos habían dicho, yo quiero evaluar funcionalidad. Otros habían dicho, yo quiero evaluar mantenibilidad. Y podríamos decir, no, yo quiero evaluar usabilidad o seguridad o todas esas cosas, ¿no? Podríamos escoger, si quisiéramos, las 8 cosas, los 8 criterios de calidad de la 25000, cosa que no vamos a hacer en realidad porque no tenemos el tiempo y la idea es entender cómo funciona la norma, cómo se aplica, y para eso bastará con 2 o 3 criterios. Entonces, desde ya pueden ir pensando, ya que ya tenemos una mejor idea del producto y sus requisitos, cuáles son los 2 o 3 criterios de calidad que vamos a evaluar. Uno de los cuales sí va a ser, de hecho, la funcionalidad. Entonces, la funcionalidad de ley vamos a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evaluar en la calidad? Pues queremos evaluar estas 3 características. Primero, funcionalidad. Segundo, ustedes escogerán. Y tercero, ustedes escogerán. Incluso puede ser que solo nos quedemos con 2. Eso ya discutimos con cada equipo. Entonces, por ahí va el propósito, ¿no? Entonces, voy a evaluar, por decir un ejemplo, voy a evaluar la funcionalidad y voy a evaluar la seguridad del producto, por decir algo, ¿no? Y las razones por las cuales voy a evaluar estas 2 cosas son estas. Esa es la tarea 1.1. En la tarea 1.2 hay que obtener los requisitos de calidad del producto, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos levantando un documento de requisitos generales de calidad. Entonces, digamos que al hacer ese levantamiento te sale, se me ocurre, 25 requisitos de calidad y 12 requisitos de funcionalidad. Entonces, esos 12 requisitos de funcionalidad los evaluaremos si se cumplen o no en la parte funcional. Y de los 25 requisitos de calidad, escogeremos solo aquellos que corresponden a nuestro propósito, que en el ejemplo serían los que corresponden a seguridad, si solo vamos a evaluar seguridad aparte de la funcionalidad. Entonces, aquí es donde yo extraigo del documento general de requisitos solo el subconjunto de requisitos que van a ser motivo de esta evaluación. Entonces, esa es la tarea número 1.2. La 1.3 viene a ser, ya, ok, ahorita yo ya tengo el subconjunto de requisitos que voy a evaluar. Entonces, ahora necesito regresar a ver el producto y ver qué partes del producto son las que necesito usar como objetos de prueba. Entonces, una parte puede ser el código ejecutable, porque necesito el ejecutable para ver si la funcionalidad está implementada o no. Otra parte puede ser el código fuente, otra parte puede ser los documentos de usuario. Incluso dentro de lo que es ejecutables y fuentes, podría ser por módulos. Podrías tú decidir, mire, yo no voy a evaluar todos los módulos del producto porque es muy grande, solo vamos a evaluar la calidad del módulo, no sé, de recursos humanos. No vamos a evaluar contabilidad ni vamos a evaluar facturación, solo vamos a evaluar recursos humanos. Entonces, en la parte 1.2 también acotas. También ves alcance, minimizas el alcance. Pero en este caso ya no es por criterio de calidad, perdón, en la 1.3, ya no es por criterio de calidad como en la 1.2, sino es por componentes del producto. Entonces, imagínate al producto como un Lego. Y entonces, de ese Lego formado de N piezas, yo tomo X piezas. Esas son las partes del producto que voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, la tarea 1.3 es eso. Entonces, también ya pueden ir pensando si van a evaluar el producto completo o me van a proponer evaluar solo un módulo o me van a proponer evaluar, no sé, solo las interfaces gráficas
o no sé, ustedes, o podría ser que sea un producto tan pequeño y tan concreto que digamos que se va a evaluar todo el producto. Entonces eso ya tenemos que ir definiendo un alcance factible. Esa es la 1.3. Y la 1.4 es tal vez la más difícil de esta parte, y en eso yo voy a tomar la decisión para cada equipo, que es cuál va a ser el rigor de la evaluación. Entonces, el rigor de la evaluación es qué tan exquisitos nos queremos poner, qué tan estrictos nos queremos poner en esta evaluación. Entonces, por tomar un ejemplo, ya que todos ustedes vieron la conferencia de Sergio Luján, en la WCAG se establecen 3 niveles de conformidad, A, AA y AAA. El A es el más flojo, el AA es el que es, como él explicaba, usualmente aceptado como requerimiento legal en la mayoría de países, incluyendo Ecuador, y el AAA es como el más sofisticado, ¿no? Entonces, el rigor de la evaluación sería, me voy a poner súper rigurosa, yo voy a evaluar a AAA, ¿sí? Me voy a poner tibia, voy a evaluar a AA, o me voy a poner floja, voy a evaluar a A. Entonces, por ahí va el tema del rigor de la evaluación. Entonces, hay que decidir el rigor en función del riesgo, como siempre, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí, se debe definir el rigor en función del propósito y el uso previsto del software. Por ejemplo, si es que estamos hablando de temas de seguridad, si estamos hablando de un riesgo económico, si estamos hablando de un riesgo ambiental. Entonces, según el tipo de producto y el nivel de riesgo, yo también elevaré mi nivel de rigurosidad. Entonces, si estoy haciendo el software para el Ariane 5, que le vimos explotar a los 15 segundos ahí en el aire, de hecho, gracias a Dios, no fue una gran desgracia porque todas esas piezas, esos pedazos cayeron no sé en cuál océano, pero cayeron en el mar. Porque si la ruta de despegue del cohete estaba por encima de un centro poblado, hubiera pasado una desgracia, todas esas piezas cayendo desde esa altura a las casas de la gente, ¿no? Entonces, ya pues, si yo estoy a cargo de hacer las pruebas del software del Ariane 5, sí que en la tarea 1.4 me tengo que poner súper, extra, mega, hiper rigurosa, ¿no? Entonces, esa es la idea de la tarea 1.4. Entiendo yo que los productos que ustedes han escogido no son de misión crítica, pero de todas maneras haremos con cada equipo esta evaluación y definiremos el rigor, qué tan rigurosos, qué tan estrictos vamos a ser. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, voy a cortar esto, de lo que hemos visto hasta ahora de esta norma 25.040. Como les decía, no está en el texto tan bien explicada, apenas está mencionada, entonces por eso quería hacer una explicación más detallada. Gracias. ¿Qué dices, Brian y Andrés? Brian, ¿estás por ahí? Gracias. Andrés Yomikinga. ¿Vives o no? Aquí estoy. La verdad es que yo no he escuchado de la 25.400 y pues según con lo que usted ve, lo bueno de donde está esa plataforma es que está ya con los pasos que debemos seguir yendo. Como usted dice mismo, como solo nos vamos a enfocar en pocos para evaluar en nuestro proyecto, entonces sí creo que, o sea, creo que nos va a ser un poco menos tedioso en eso de estar buscando y todo en ese aspecto, entonces, es lo que yo pienso. Claro, o sea, no nos vamos a inventar el agua tibia, ¿no? Ni inventarnos pasos cuando ya esos pasos han sido estandarizados. Ahora, sí hay que ver, hay que tener cuidado en los dos objetivos, el microobjetivo y el macroobjetivo. El microobjetivo es, pues, sacar tu proyecto y sacar tu nota, ¿no? Y eso no tengo yo la menor duda de que lo vamos a lograr con buen éxito todos. Pero hay que ir al macroobjetivo, que es el hecho de tener al final de este ejercicio académico suficiente contexto como para eventualmente, cuando ya tengas que en la vida real la responsabilidad de la calidad de un producto de software, pues puedes decir, pues aquí tiene que entrar en este proceso, tiene que entrar estandarización. Y pues dependiendo, si todavía sigue siendo la 25.000 la norma aceptada y más usada, pues será con 25.040 como se sigue el proceso. Y será con 25.010 con cómo se vean los criterios y subcriterios y posteriormente las métricas que vamos a ver ya regresando, que son la parte 20 y la parte 30 de la norma.
Entonces, no perdamos de vista que hacia allá queremos llegar, ¿no? A tener una conceptualización de las normas para eventualmente poder tener solvencia para usarlas como herramienta de trabajo. Y claro, en el camino, hacer nuestro pequeño proyecto del curso. Entonces, chévere. Vamos a seguir con la actividad número 2, que es la especificación. Entonces, igual, si ustedes le van haciendo símil al proceso de ingeniería de calidad de software con el proceso de ingeniería de desarrollo, pues ya te puedes más o menos imaginar qué implicará la actividad de especificación, en este caso de la evaluación, ¿no? Entonces, en esta actividad se especifican los siguientes componentes: las métricas que vas a utilizar, las herramientas que vas a utilizar y las técnicas de medición. Entonces, en las métricas, igual la norma te da gran cantidad de métricas, no necesariamente vas a poder medirlas todas, porque a lo mejor no tienes suficientes insumos para poder hacer la medición. Conviene hacer, en lo posible, mediciones a través de herramientas. Entonces, habrá que escoger, y claro, en eso yo les voy a ir ayudando también, qué herramientas conviene para agilitar el trabajo de hacer las mediciones, y también qué técnicas de medición vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar en esta parte de la especificación. Visto como tareas, tenemos la tarea 2.1, que es seleccionar los módulos de evaluación. En este caso, como ya les leía en el resumen, básicamente el evaluador va a decidir cuáles son las métricas, cuáles son las técnicas y herramientas que se van a utilizar, que nos permitan cubrir los requisitos que vamos a evaluar. En nuestro caso, funcionalidad, y en el ejemplo que les decía, seguridad. Entonces, si yo voy a evaluar la seguridad del producto, ¿qué herramienta puedo utilizar? ¿Sí? Entonces, ahí entran, por ejemplo, las herramientas de hackeo ético, ¿no? Porque a lo mejor le tengo que hacer un ethical hacking al producto para demostrar que el producto no se deja hackear, o por el contrario, sí se deja hackear, ¿sí? Entonces ahí tendré que buscar qué herramientas puedo utilizar para hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, debo tener las métricas que me permitan encontrar valoraciones, como habíamos dicho, ¿no? Y como les decía, la norma en donde se encuentra, la parte de la norma donde se encuentran las métricas es la 25.020. Entonces, para facilitar este trabajo, nosotros vamos a utilizar una herramienta muy sencilla, que está hecha en Excel nada más, en donde ya viene organizadas las métricas por su criterio y criterio, para que ustedes ahí señalen aquellas métricas que sí van a poder medir en ese producto, en el tiempo que tenemos y con las personas que somos, porque todo esto hay que irlo empatando con el tema de la factibilidad, ¿no? Entonces, todo proyecto ingenieril en que tú te embarques tiene que ser factible, si no te estás embarcando hacia el fracaso, y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta es la parte de la selección de métricas, técnicas y herramientas. Luego, definir criterios de decisión para las métricas. Entonces, digamos que yo escojo una métrica que es que voy a medir cuántos defectos por 1000 líneas de código tiene el producto, ¿ya? Y entonces voy y mido y me resulta que en promedio me da 6 defectos por 1000 líneas de código. Ok, ya tengo la medición, ¿ya? Pero ¿cuál es el criterio de decisión? 6 defectos por cada 1000 líneas de código, ¿es súper bueno, es súper malo o es mediano? ¿Sí? Entonces, ese es el criterio de decisión. Entonces, yo establezco mi nivel mínimo de calidad. En otro ejemplo, muy sencillo, tiempo de respuesta. Entonces, yo digo que este sistema hace un proceso batch todas las noches, que se barre, no sé, 100 millones de registros de una base de datos, por decir algo. Y entonces yo establezco como una métrica que el tiempo de respuesta de este proceso de batch, de barrido de 100 millones de registros, tiene que ser 2 minutos como máximo, ¿sí? Y entonces mido y la medición me da 3 minutos. Claramente, como yo ya tengo mi criterio de decisión, que es 2 minutos, yo ya puedo dar una respuesta negativa. Por el contrario, ¿qué tal si al medir me da 1 minuto? Está muy por debajo de los 2 minutos, tengo un criterio de decisión. Entonces, fijar ese valor, que yo ahorita arbitrariamente dije 2 minutos, ¿no? Obviamente esos 2 minutos tendrán que tener su lógica, ¿no? ¿Por qué es 2 minutos y no 3 o 1? O 10 segundos o 20 horas, ¿no? Entonces, esa es la definición que haces aquí.
ir definiendo métrica por métrica cuál es el valor que se considera mínimo de calidad aceptable. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de ese valor, no lo vamos a aceptar. Vamos a decir, no, es que no cumple con mi criterio de decisión. Entonces, hay que tomar criterios de decisión para cada métrica, tarea número 2.2, y luego para toda la evaluación, tarea 2.3. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Digamos que aquí escogimos 10 métricas, y ya para cada métrica dije cuál es mi criterio de decisión, mi nivel mínimo de calidad que yo voy a aceptar. Y luego ya hago la revisión de las 10 métricas y resulta que 60% están por encima de mi nivel mínimo de calidad, es decir, están en verde, pero 40%, el otro 40% están por debajo, están en nivel rojo. Entonces, si estoy en 60-40, ¿cuál es mi criterio de decisión de toda la evaluación? ¿El producto sale o no sale a producción? ¿60% es suficiente para salir a producción o no? Bueno, puse un ejemplo muy obvio, ¿no? A lo mejor 60% definitivamente es no sales a producción, pero ¿qué tal si la diferencia que existe es 99%? ¿Sí? 99% de las métricas dieron verde, 1% de las métricas dio rojo. ¿Salgo o no salgo a producción? Ese es el criterio de decisión de la evaluación. O si lo vemos desde la perspectiva de certificaciones, ¿le doy o no le doy la certificación de calidad? ¿Sí? Entonces, esa es la tarea número 2.3. Ya dejar eso definido antes de hacer las métricas y saber los valores. ¿Sí? Entonces, el 2.2 y el 2.3 yo defino en esta parte en que estoy especificando, ¿no? Es decir, yo todavía no tengo valores, no sé cómo va a resultar en el producto. Es más, a lo mejor lo que yo especifique acá no lo voy a aplicar a un solo producto, sino a muchos productos del mismo tipo. Por ejemplo, una vez nosotros evaluamos los portales web de todas las universidades del Ecuador, ¿sí? Y entonces seguimos todo este proceso y llegamos a determinar criterios métricas por métricas, criterio métrica métrica y también el criterio final de evaluación. Si vamos a decir si ese portal es accesible o no es accesible. Y esto mismo que especificamos una sola vez, lo aplicamos en 30 y pico sitios, ¿no? Y ya, pues unos salieron que sí y otros salieron que no, pero a todos se les midió con la misma vara. Eso es básicamente lo que estás tratando de hacer aquí en la tarea 2.2 y la tarea 2.3. Y me parece que ahí terminamos con lo que es la especificación. Claro, ahí vamos a la actividad 3. Entonces voy a hacer un alto por si hay alguna pregunta o duda que les quede hasta aquí con respecto a la norma. O si no, ya saben. Regálenme un like. Gracias, Brian. Gracias. Bolívar, por ser el último te toca intervenir. Eso está bueno. Ah, el que se demore en hacer el visto habla. Nada, ya te demoraste, Bolívar, te toca hablar. Cualquier comentario que quieras hacer de esta parte de especificación. Algo que te llame la atención o algo que no estés tan de acuerdo. ¿O todo bien? Bolívar. No, profe, no tengo ningún comentario, la verdad sí entendí todo lo que mencionó. Sí, está claro, ¿no? O sea, ya saben, el papel aguanta todo, ¿no? En la teoría todo es sencillo. Claro. Pero hay que pasar por la teoría, ¿no? Y después ya vamos a la parte práctica. Actividad número 3, ya el diseño. Entonces, en esta actividad de diseño, la norma establece, aunque es un poco extraño, que básicamente lo que se hace es la planificación. Entonces, como yo ya decidí cuál es mi objetivo de evaluación, ya decidí cuáles son los criterios de calidad que voy a evaluar, ya decidí cuáles son las partes del producto que voy a evaluar, ya especifiqué los criterios para las métricas y el criterio general para la evaluación, con todos esos elementos en esta actividad yo planifico. Entonces, aquí sí es donde digo, pues, ok, voy a empezar en tal fecha, voy a terminar en tal fecha y voy a utilizar estos recursos. Entonces, tantas personas, tantos equipos de hardware, tantos software, licencias de tales herramientas, porque te acuerdas que también escogimos las herramientas que voy a utilizar y las técnicas de medición que voy a utilizar. Entonces, todo eso va en la planificación y, por supuesto, enmarcado dentro de un presupuesto, ¿no? ¿Cuánta plata tengo para hacer esto?
¿sí? Entonces, esa es básicamente lo que este estándar le llama al diseño. Es básicamente la parte de la planificación y de los recursos necesarios para hacer esta evaluación. Actividad número 3, actividad básica, y que en nuestro caso está prácticamente delimitada, ¿no? Porque el tiempo que tenemos es el tiempo del semestre, el equipo que tenemos son los que somos, entonces aquí, por eso les decía que no vamos a escribir un cronograma formal, sino más bien vamos a ir, como hemos venido haciendo, semana a semana planteando avances de ejecución de proyecto, avances de trabajo de proyecto más bien. Y la actividad número 4 ya es la ejecución como tal. Entonces, aquí es donde vamos a hacer ya en este feriado, en estas vacaciones, un pequeño, digamos, acercamiento a lo que sería el tema de las mediciones. Entonces, vamos a trabajar en el punto número de especificación, en el punto número 2, para poder determinar qué métricas nos va a ser factible trabajar. Y con esa propuesta ustedes me van a intentar vender la idea de esa evaluación. Me van a decir, lo hemos pensado, hemos revisado, hemos visto cuáles son las métricas y que nosotros proponemos evaluar este criterio, estos subcriterios y usar estas métricas. ¿Sí? Y entonces, cuando lleguemos a la actividad 4.1 ya es solamente la ejecución, ¿no? Entonces, como ya sabes cuáles métricas vas a hacer, con qué herramientas vas a utilizar, porque eso también lo tenemos que ir conversando y definiendo, en la tarea 4.1 ya es ponerse a hacer nada más, ¿no? Alzarse las mangas y hacer las mediciones a mano o hacer las mediciones con las herramientas. Esa es la tarea 4.1. Y a sacar la data real del producto o productos que estés evaluando. Entonces, la 4.2 es aplicar los criterios. Entonces, como ya tengo el dato, por ejemplo, en tiempo de respuesta de este proceso batch que les decía, ¿no? Entonces, ya tengo el dato que fue, no sé, 2 minutos, punto 45 segundos, punto 20 centésimas de segundo. Ya, eso fue lo que midió. Y ahora, ¿cuál era mi criterio para esa métrica? Entonces, el 4.2 es aplicar el criterio. Entonces, este valor concreto, específico, que ya tengo medido, comparo con el valor de decisión y decido si es que es bueno, si es malo, si es pésimo, o si es súper bueno, no sé. Entonces, ese es el 4.2, comparar con mi criterio de la métrica, y el paso 4.3, ya una vez que termine con todas las métricas, pues aplicar un criterio general de la evaluación. Entonces, yo sí le doy un certificado de calidad a este producto en el criterio seguridad, o yo no le doy un certificado de calidad de este producto en ese criterio. Ese será tu tarea número 4.3. Y ya cuando llegaste a ese punto, pues ya no te queda más que la actividad de cierre, que es concluir la evaluación. Entonces, esta conclusión nosotros la vamos a hacer al final del segundo bimestre, con tiempo suficiente para que ustedes preparen un informe final. Entonces, aquí viene justamente esos pasos, ¿no? Entonces, el paso 5.1, revisar todos los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y esta revisión se hace en la vida real en conjunto con el cliente. Entonces, de esos resultados, como yo estoy ejerciendo también el papel de cliente, lo revisaremos conmigo, ¿no? Juntos, cada equipo, uno por uno, para ir viendo qué ha pasado e ir interpretando la evaluación. Es decir, ustedes acá de una manera técnica ya hicieron 4.2 y 4.3, ya compararon los resultados de las métricas con sus criterios de decisión a nivel de métrica y ustedes ya tomaron una decisión técnica sobre el producto. Ahora eso hay que compartirlo en la tarea 5.1 de revisión con el cliente y ver cuál es la mejor interpretación que se debe dar, ¿no? A esta decisión técnica. Es decir, es como que la decisión técnica pasa ahora a un filtro de decisión, si quieres, política con el cliente, ¿no? Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener en lo técnico, pero es importante hacer este proceso de revisión con él, que es más o menos lo que en el ecosistema que vimos equivaldría a que el informe técnico de Acuselab se lo pone a consideración de AENOR, de la empresa que certifica, para que acorde a las políticas, ellos deciden qué decisión política se toma, valga la redundancia, en función del informe técnico proporcionado. Esa es un poco la tarea 5.1. La tarea 5.2 ya es escribir el informe, incluso ya con la venia del cliente. Entonces, noten el orden, ¿no?
Porque por lo general nosotros como técnicos, o sea, ¿qué hace uno? Yo ya hice esto de acá, ya medí, ya comparé a nivel 1 por 1 y ya tomé un juicio a nivel técnico, a nivel general. Entonces yo escribo mi informe y lo entrego y ya, ¿sí? Pero el cliente recibe ya la cosa post-mortem, después de que tú ya escribiste un informe. Entonces, la norma lo que te dice es, mira, ese no es el camino adecuado, ¿no? Ese no es el camino inteligente de hacer las cosas cuando tú juzgas algo. Entonces, es conveniente pasar por esta etapa de revisión con el mismo cliente, de ver cómo que negociar, que él esté de acuerdo con la interpretación que estamos dando o explicarle por qué de nuestra interpretación, las razones técnicas detrás de lo que estamos diciendo. Y ahí sí, con el cliente ya de acuerdo o al menos en conocimiento, porque pueda que nunca llegue a estar de acuerdo que le digas, vean, no, su producto no sirve para nada, ¿no? Puede que le entre en negación y diga, ¿cómo me va a decir eso? Pero en todo caso, tú ya pasaste por informarle, por revisar, por hablar con él de la interpretación y ya avisarle cómo va a ir tu informe, ¿sí? Entonces, después de hacer ese trabajito del 5.1, pasas al 5.2, que ya es crear el informe como tal. Entonces, con los resultados revisados con el cliente, se elabora un informe. Para ello, yo les pasaré en el segundo trimestre una pequeña plantilla en donde ustedes pondrán todo, ¿no? Lo que se hizo, cuáles fueron los requisitos, cuáles fueron los resultados, también qué problemas ustedes tuvieron, ¿no? Qué limitaciones tuvieron en el trabajo, también quiénes fueron los evaluadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una pequeña plantilla de informe que tú rellenas con toda la información que se logró obtener y que ya se revisó con el cliente. La tarea 5.3 es en cambio revisar la calidad de la evaluación. Es decir, en la 5.2 y con el informe tú ya acabaste la evaluación del producto. En la 5.3 ahora tú haces mea culpa y haces una evaluación de tu trabajo. Entonces, ¿qué tan de calidad fue la evaluación que yo hice, no? Del 1 al 10, ¿qué nota me pongo en esta evaluación? O sea, ¿me fue tan bien que me pongo 11 o estuve tan mediocre que me da vergüenza ponerme 6? Porque ya más de 6 ya sería ser descarado, ¿no? Entonces, esa es la evaluación que se hace y se hace con un motivo importante que es la retroalimentación, el feedback, ¿no? Acuérdense que nuestra mentalidad es mejora continua. Es decir, no importa qué tan bueno sea, que tan bien me haya ido, qué tan chévere me quedó la evaluación y el informe y qué tan contento quedó el cliente, así todo haya salido casi a la perfección, siempre hay un espacio para mejorar. Entonces, en este punto 5.3 es donde uno justamente se sienta a hacer esa evaluación y esa retroalimentación. Entonces, el evaluador, o sea, nosotros mismos nos sentamos a revisar nuestros resultados de la evaluación, la validez de nuestro proceso, la validez de las métricas que hemos aplicado y de los resultados que hemos obtenido, y esta retroalimentación o feedback que hacemos, lo hacemos para usarlo para mejorar el proceso de evaluación para las próximas ocasiones. Entonces, ahí viene el aprendizaje o lo que se llama la experiencia, ¿no? Dicen, sí, esa persona hace súper bien eso porque tiene experiencia. Entonces, ¿qué es la experiencia? La experiencia no es más que un loop de retroalimentación. Es decir, tienes un proceso que al inicio es caja negra, ¿no es cierto? Porque no lo has hecho nunca, para ti es tu primera vez, pero cuando pasas la primera vez por esa caja ya no es tan negra y tienes una salida. Con esa salida haces 5.3, y retroalimentas. Vas a meter como insumo todo lo que aprendiste, tanto lo bueno como lo malo, lo que hay que mantener y lo que hay que quitar y lo que hay que cambiar, le pones como insumo. Por lo tanto, ya tienes mejor contexto para volver a repetir el proceso a futuro y así sucesivamente. Entonces, la experiencia no es más que aplicar un proceso sistémico de feedback o de retroalimentación. Como su nombre lo dice, feedback significa que tú alimentas hacia atrás. Entonces, lo que lograste conseguir como salida, lo vuelves a poner como insumo para fines de mejora. Entonces, esa es la tarea 5.3, mejoramiento continuo. De eso vamos a hablar en el capítulo 4, en el capítulo 3 de la materia. Y la tarea 5.4 es qué pasa con toda la data. Testware se llama, así como hay el software,
que es básicamente todos los componentes de un producto de software. Hay el testware, que son todos los componentes de un proyecto de pruebas. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda con todo eso, ¿no? Con toda la data, con todos los recursos que utilizaste y fuiste creando durante este proyecto. Entonces dice, una vez finalizada la evaluación, el evaluador debe realizar el adecuado tratamiento de los datos y de los objetos de evaluación según lo que se haya acordado con el cliente. Entonces se los puede devolver. Entonces tú le dices al cliente, mire, ya acabé la evaluación, aquí está toda su cosa. Yo no me quedo con nada. Entonces ahí tiene usted las métricas, los resultados base, los informes, todo se lo devuelve, ¿sí? O lo puedes archivar. Entonces dices, no, mire, yo voy a darle respaldando, entonces yo voy a tener en mi base de datos toda esa información, todo el código, todas las pruebas, los resultados, bla, bla, bla. O podría ser incluso por requerimientos legales que lo que corresponda sea eliminar. Pues, por ejemplo, si esta fue una evaluación confidencial, por ejemplo, las que haces en procesos judiciales, podría ser que tú tengas que devolver para que lo archive el juez. En ningún caso tú puedes archivar tú mismo, porque eso es un proceso, insisto, judicial, de informática legal. O podría ser que lo que decide el juez es que se elimine todo eso, ¿sí? Entonces, en cuyo caso a ti mismo te pueden encargar, vea, destruye, que no quede nada de esa evaluación que se hizo porque es súper extra mega confidencial, secreto de Estado, seguridad nacional, yo qué sé, puede pasar. Entonces, ese es el paso 5.4. En nuestro caso, para el tratamiento es muy sencillo. Vamos a crear cada equipo va a crear un repositorio en la nube. Hay un directorio en algún lugar de almacenamiento. OneDrive, Dropbox, el que ustedes quieran, Google Drive. Y ahí vamos a archivar todo, ¿sí? Para que ese archivo nos quede de referencia a todos los que participamos en el proyecto, porque al ser un proyecto académico, pues es mejor dejarlo ahí para nuestro uso futuro, o incluso podríamos pensar, eso no se me acaba de ocurrir, en incluso hacerlo público para que, no sé, otros estudiantes de otros lados, si es que nos queda lo suficientemente decente como para que sea un ejemplo válido, pues puedan también utilizar, ¿no? En todo caso, esa es la decisión de la 5.4, y hasta ahí llega la norma. Entonces, eso es básicamente sumarizando la 25.040, ustedes se la pueden descargar del directorio Dropbox que les pasé, la norma completa, pero básicamente, dicho de una manera muy resumida y sencilla y traducida, son estos 5 pasos. Nuevamente, primero, definir los requisitos de esta evaluación. Segundo, hacer la especificación. Tercero, hacer el diseño, que en este caso básicamente significa planificar la evaluación, cronograma y recursos, sí, recursos, dentro de ellos la plata, o sea, el presupuesto. Paso número 4, la ejecución como tal, y el paso número 5, la conclusión. Entonces, es muy, muy, muy obvio, y es bueno que sea así porque cuando las normas son sencillas, son implementables. Cuando son muy complejas, es muy costoso de implementar y por lo general no tienen éxito. La 25.000 es una norma que está teniendo vigencia y éxito a nivel mundial, entonces es una norma bastante bien hecha. Eso, preguntas con respecto a la última parte entonces, o en general de esta norma 25.040. ¿Todo bien? Asumo. Gracias. Y ahora sí todos levantaron al mismo tiempo, a nadie le toca hablar. Listo, entonces creo que eso es todo. Nuevamente quisiera que equilibremos todos en este tiempo al menos, que vamos a tener un receso de clases, nuestras actividades. Les pediría también que traten de mantener en lo posible la propuesta de mejora de calidad de vida que hicimos, porque regresando de fin de año, en el capítulo siguiente tenemos que hablar del PDCA, que es el método que está detrás de lo que estamos haciendo en mejoramiento de calidad de vida, y ahí vamos a hacer una evaluación informal esta vez de cómo nos ha ido hasta ahora. Yo desde ahorita les adelanto y soy sincera, me ha ido pésimo porque
Si se acuerdan, lo mío era caminar no sé cuántos miles de pasos y bajar no sé cuántas libras. Entonces, me ha ido muy mal, pero sin embargo voy a seguir intentando y pues vamos a hacer una preevaluación y en base a esa preevaluación vamos a replantear la actividad para ver cómo nos va en el segundo bimestre. Espero que a ustedes les esté yendo mejor que a mí en la parte de la actividad de mejora que nos propusimos. Estoy segura que se ha de ser. Y eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta que tengan o duda. Entonces, la única tarea que queda es la tarea de equipo con respecto a los requisitos tanto funcionales como no funcionales. Y si desean el otro equipo, también me pueden mandar un borrador para revisarles. Y si no, pues directamente pueden subir hasta el día lunes. Y al equipo que ya envió, voy a aprovechar para revisarles y darles alguna retroalimentación. Un feedback, como decía la norma. Eso es, chicos. ¿Alguna pregunta, duda o todo bien? Ya saben, ese es el momento que llenamos con vistos. Voy a aprovechar los vistos para tomar lista. Voy a tomar la captura de esto. Y estamos hechos. Entonces, les pido que el día martes, aunque yo sé que ustedes son puntuales y no faltan, de todas maneras hagamos un esfuerzo especial de no faltar, porque si tú faltas, te vamos a extrañar más que usualmente. Pues. Usualmente siempre, como somos tan poquitos, se nota la ausencia de alguien, pero si alguien faltaría el martes, pues alguien se va a quedar sin poder entregar su pequeño regalo simbólico y también no vas a poder recibir. Entonces, obviamente, a menos que haya alguna situación emergente que te impida, pues ya tampoco podemos prevenir, pero esperaría yo que Dios mediante todos estemos bien y les pediría de favor de manera especial que tratemos de estar juntos el próximo martes para poder compartir un rato. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo la atención y nos estamos viendo la próxima semana para cerrar este año. Este año calendario. Eso, chicos. Entonces, gracias, Gracias a ustedes. Gracias, profe. Luego. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego.